Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy la doctora Mariana Barrancos, ustedes ya me conocen quizás de otros cursos. Antes éramos clases médicas, ahora somos Praxia Educación. Y este es el curso de diagnóstico por imágenes y vamos a comenzar ahora con la primera clase. Aquí vamos a explicar todo lo que es generalidades y bases físicas. Bien, ¿qué tipo de modalidades de imágenes usamos para poder apoyarnos y hacer un diagnóstico que, por supuesto, siempre tiene que ver primero con la clínica y la anamnesis del paciente y con el motivo de consulta del paciente? Tenemos en radiología lo que es rayos X, también las mamografías, que son rayos X, ¿sí? La tomografía computada usa el mismo tipo de radiación que usan las radiografías, que son los rayos X. La resonancia magnética, que usa radiofrecuencia. La ecografía, que usa ultrasonido. La medicina nuclear, que combina todo lo que es imágenes con radioisótopos o isótopos radioactivos, como el centellograma o gammagrafía, que son sinónimos. Y también tenemos una modalidad que es el PET, la tomografía con emisión de positrones, que se usa glucosa marcada. Por lo general se suele hacer para detectar focos neoplásicos o de crecimiento anormal y metástasis. Bueno, esto es un poquito lo que nosotros tendríamos que conocer en cuanto a las bases físicas por lo que refiere a las longitudes de ondas, ¿sí? Las ondas de radio tienen una longitud de onda bastante amplia y luego esa longitud de onda se va acortando, ¿sí? Nosotros tenemos entre una onda y un valle, entre un pico de una onda y otra, una distancia que llamamos lambda, ¿sí? Esto es lo que conocemos como longitud de onda. A medida que esa longitud de onda se va acortando, es cuando nosotros empezamos a tener los rayos o la emisión electromagnética, que es la que vamos a usar en imágenes. Por ejemplo, los rayos X o en el caso de los rayos gamma, que ya los usamos con fines terapéuticos en oncología. Aquí tenemos el rango de espectro de luz visible, que es la que nosotros vemos, que por supuesto se descompone en todos estos 7 colores que conocemos. ¿Cuál es la base de la radiografía de los rayos X? Bueno, los rayos X son ondas electromagnéticas que atraviesan distintas estructuras y van formando imágenes. Primero forman una imagen latente que luego es revelada a través de soluciones y queda en la placa la imagen permanente. Actualmente hay muchos sitios, muchas clínicas principalmente, que hacen una imagen que se guarda en un CD o que se guarda en una computadora, ¿sí? Y se entrega al paciente muchas veces la imagen en CD o se entrega la imagen por correo electrónico, se le envía y no hay necesidad de imprimir o revelar una placa radiográfica. Bien, ¿cómo es la base o el fundamento de los rayos X? Nosotros tenemos el aparato de rayos X que tiene un tubo y ponemos al paciente de frente o de espaldas. Por lo general, las radiografías las tomamos de espalda, ¿sí? Y a una distancia de 1,80 m aproximadamente, y la placa de tórax que va a estar contenida dentro de una caja que se llama chasis. Al aplicar corriente eléctrica, el cátodo tiene un filamento de tungsteno que se calienta, ¿sí? Y al calentarse, emite electrones que salen disparados, chocan con el ánodo, y esa radiación que se abre así y se emite es la radiación de los rayos X. Hay unas propiedades que tenemos que conocer de los rayos X que son las siguientes. El poder de penetración se refiere a la capacidad que tiene el rayo de penetrar la materia y atenuarse según la densidad que tenga los distintos materiales que va atravesando. El efecto luminiscente significa que al incidir la radiación sobre algunas sustancias, éstas emiten luz. Y la luz la pueden emitir mientras está la fuente de radiación presente, que eso se llama fluorescencia, o si bien yo retiro
la luz, la fuente de radiación o la fuente lumínica, puede ser que sigan emitiendo luminiscencia después de un tiempo. Y eso se llama fosforescencia. Luego tienen el efecto fotográfico, que es la capacidad de hacer una imagen en una placa, ¿sí? Al impactar, los rayos atraviesan el cuerpo y luego dibujan una imagen en una placa y ese es el efecto fotográfico. Esa placa tiene una emulsión, ¿sí? La van a ennegrecer. El efecto ionizante es la capacidad de producir la ionización de los gases y esto nos lleva al efecto biológico, que es la capacidad de producir cambios en los tejidos, principalmente en el ADN de los tejidos. Hay que tener en cuenta que lo ideal sería hacer no más de 5 placas radiográficas por año y la realidad es que las tomografías ya de por sí equivalen a muchas placas, como 40 placas cada radiografía. Y si los pacientes son irradiados permanentemente con rayos X o con tomografías, corren el riesgo de hacer mutaciones en el ADN y por supuesto que los rayos X son cancerígenos. Estos son los efectos que tiene los rayos X en la placa. La radiación incidente es el rayo que va a impactar sobre distintas sustancias y la radiación emergente es cómo sale modificado o sin modificar ese rayo. Cuando nosotros tenemos materiales muy difíciles de atravesar o materiales de contraste, en el caso, por ejemplo, del plomo, prácticamente es imposible atravesarlo. El bario, el yodo son sustancias que se usan como contraste en las radiografías. También el calcio, el yodo también se usa como contraste en lo que es tomografía principalmente, y el calcio que es el de los huesos. Así que metales, huesos, bario y yodo van a impedir prácticamente el paso de esa radiación incidente y por lo tanto no voy a tener un rayo emergente, entonces la placa va a quedar blanca. Luego tenemos partes blandas como músculos, tendones y ligamentos que nos van a dar tonalidades de grises. El tejido adiposo, la grasa, también tiene tonalidades de grises un poco más oscuras. Y finalmente los gases, como el aire, que no impiden de ninguna manera el pasaje del rayo incidente que sale sin modificarse como radiación emergente tal cual entró y por eso ennegrece la placa y lo vemos negro. En una radiografía el aire se ve negro, ¿sí? Las partes blandas y el tejido adiposo los vamos a ver grises, y todo lo que sea hueso, ¿sí? Lo que contenga calcio, todo lo que sean metales y todo lo que sean sustancias de contraste las vamos a ver blancas. Aquí tenemos una representación de las distintas densidades básicas: aire, grasa, agua, calcio y metal. Metal por lo general se ve blanco brillante. En radiología todo lo que es negro oscuro decimos que es radiolúcido o hiperclaro. Lo que es blanco decimos que es radiopaco. Una opacidad es algo blanco. Una hiperclaridad o una radiolucidez es algo negro. Tenemos distintos signos semiológicos y el clásico, el característico es el signo de la silueta. Se refiere a si se puede ver o no el contorno de la silueta cardíaca, pero se puede aplicar a otras estructuras. Por lo general, el signo de la silueta es positivo cuando el contorno de la silueta cardíaca se borra. Puede ser de la silueta, puede ser de un vaso, de los cilios, cualquier otra estructura. Cuando el signo de la silueta es negativo, el contorno no se borra y se sigue viendo, y puede ser porque sean estructuras de diferente densidad o porque estén en diferentes planos. Entonces, aquí vemos cómo se borra el signo de la silueta cuando yo tengo dos estructuras superpuestas que anatómicamente son diferentes pero tienen la misma densidad o bien están en el mismo plano. Y signo de la silueta negativo cuando yo puedo continuar viendo el contorno y la otra estructura que tengo tiene una densidad diferente o está en otro plano. La ecografía ultrasonido son sondas sonoras de alta frecuencia que se van a propagar por un medio que es el agua. Esto es similar a lo que ocurre con
las sondas de los submarinos, ¿sí? Esto genera un eco que forma una imagen. Esta energía es mecánica, ¿sí? La energía de sonora de alta frecuencia es mecánica, y la contra que tiene o la desventaja que tiene la ecografía es que es operador dependiente. No importa qué tan bueno sea el aparato, el ecógrafo, pero sí importa que el ecografista, que es el médico que hace la ecografía, tenga mucha experiencia y sepa hacerla muy bien. Tenemos aparatos portátiles como el que vemos aquí y tenemos aparatos estáticos como el que está aquí. También vamos a usar distintos tipos de transductores, que es la pieza fundamental del ecógrafo, que es la que vamos a aplicar sobre el paciente para poder generar la imagen, y que según lo que vayamos a buscar o el órgano que vayamos a explorar, pueden ser de distintos tipos: lineal, convexo, sectorial, intracavitario. Por lo general, los transductores tienen una frecuencia de 2.5 a 20 MHz. El sectorial lo podemos usar principalmente para todo lo que es ecocardiograma, con o sin Doppler. Doppler es el efecto que uno ve en colores, que mide los flujos, ¿sí? Si los flujos van o vienen, si vienen o se acercan son colores rojos, y si se van o se alejan son colores azules. Usa una frecuencia de 3,5 aquí más o menos a 5 MHz. Cuanto menor es la frecuencia, mayor es la penetración, ¿sí? Los transductores lineales los podemos usar para la glándula tiroides, para la glándula mamaria, para el músculo. Tienen una frecuencia de 7,5 a 20 MHz. También se pueden usar cuando uno ha hecho una intubación errónea y la cánula de intubación, en lugar de estar en la tráquea, está en el esófago. O a veces para colocar vía central en el quirófano. Los convexos sirven para el abdomen. Nosotros podemos explorar debajo del espacio intercostal, del reborde intercostal, mejor dicho, lo que es el espacio de Morrison o espacio patorrenal, que esto en el caso de un paciente politraumatizado o de una emergencia médica es muy útil para ver si hay alguna colección, sobre todo de sangre, ¿sí? Si hay algún hematoma o una hemorragia en el espacio de Morrison. La frecuencia que usa es 3,5 MHz o 15, con una penetración de unos 15 centímetros. Y los intracavitarios, que son los ecógrafos transvaginales o transrectales, se usan principalmente en ginecología para ver el útero, los ovarios o para los embarazos, y también en los hombres para ver próstata, ¿sí? Si hay cáncer de próstata o hiperplasia prostática benigna. Bien, también tenemos distintos modos y efectos. Vamos a hablar de los modos. Los modos son tres: el bidimensional, que es un modo de brillo; el de movimiento o lineal, que es el que usamos en el ecocardio con Doppler, o para ver, en este caso, aquí tenemos una ecografía con Doppler de las arterias coronarias, por ejemplo, de las arterias carótidas. Y el modo A, que es el de oftalmología, que se ven como picos o espigas, ¿sí? El bidimensional es el que usamos siempre. Y el efecto piezoeléctrico consiste en lo siguiente: cuando yo aplico electricidad al aparato y lo hago funcionar, esta energía que viene como onda sonora desacomoda los cristales piezoeléctricos que están en la superficie o en la cabeza del transductor. Se genera el ultrasonido, que es la onda sonora, choca contra distintas estructuras del cuerpo y me devuelve un eco. Este eco vuelve a reacomodar los cristales piezoeléctricos de una manera determinada, y esto se vuelve a generar una energía mecánica que me va a formar la imagen en el aparato, en el ecógrafo, en la pantalla o monitor del ecógrafo. El efecto piezoeléctrico es esta: es la capacidad de transformar
la energía mecánica en energía sonora y que ese eco vuelva otra vez a transformarlo en energía mecánica para construir una imagen. El Doppler, ya dijimos, es para el estudio o la evaluación de flujos, se usa mucho por lo general en el corazón, el ecocardio Doppler, ¿sí? El ecocardio con Doppler. Y hay algo que se llama impedancia acústica que tiene que ver con las limitantes para efectuar una ecografía. Por lo general, el aire es el enemigo más importante que tiene la ecografía y también es difícil de atravesar materiales como el hueso. De ecografía lo que tenemos que tener en cuenta es que hablamos siempre de ecogenicidad, ¿sí? Así como en la radiografía hablábamos de radiopacidad y radiolucidez, aquí en la ecografía hablamos de ecogenicidad. Anecoico es cuando veo todo negro, es la ausencia de señal de sonido y así lo voy a ver cuando tengo agua. Hiperecoico, tengo señales con mayor intensidad de sonido y voy a ver blanco. Esto puede ser, por ejemplo, cuando veo un cálculo, un lito se ve bien blanco. Hipoecoico son señales de menor intensidad, por lo general los voy a ver gris oscuro, eso puede ser en el caso de algunos tumores o de algunos parénquimas. Y suecoico tiene que ver con la señal de intensidad intermedia, que da tonalidades muy similares a la ecogenicidad hepática. Lo que se toma como parámetro medio es la ecogenicidad del hígado, ese color gris. Luego tenemos algunos artefactos en ecografía, principalmente dos, la sombra acústica posterior y el refuerzo posterior. La sombra acústica es un cono de sombra oscuro que nosotros vamos a ver acá, hipoecoico, cuando yo tengo un elemento sólido arriba. Acá vemos un lito, un cálculo, ¿sí? Que es blanco, es decir, es hiperecoico y me arroja por detrás una sombra acústica posterior. En el caso de las imágenes que son anecoicas, como puede ser el caso de un quiste está lleno de agua, recuerden, un quiste está lleno de agua, entonces lo vamos a ver anecoico o negro. Vamos a ver por detrás una imagen más brillante, más hiperecogénica, blanca, que se forma debajo de este elemento, de este quiste, o por ejemplo la vejiga llena. Eso se llama refuerzo posterior. Cuando hacemos una punción, por lo general, vemos aquí hacemos la punción en la punta de la aguja y luego hay otro artefacto que se llama cola de cometa, como si fuera una cola de un cometa. Nosotros acá vemos que la cabecita del cometa sería la punta donde hacemos la punción con la aguja, la punta de la aguja, y la cola de cometa sería el artefacto que se forma cuando hacemos la punción. Bueno, con respecto a la tomografía computarizada o tomografía axial computarizada, como se llamaba siempre antes, usa rayos X, ¿sí? Recuerden que una tomografía es como sacar como 40 radiografías juntas. Hay un aparato que es este tubo que está aquí, que se llama gantry, ¿sí? Y una camilla y el paciente va a pasar por esa camilla y el aparato gira. El contraste que se usa es el iodo. Y lo que hablamos aquí, digamos, la nomenclatura que le damos es de densidades. Vamos a hablar de hipodenso, hiperdenso o isodenso. Y se miden estas densidades en unas unidades que se llaman unidades Hounsfield. También podemos hacer tomografías con PET, con tomografía por emisión de positrones, cuando queremos detectar focos neoplásicos o queremos detectar metástasis. Y también hay algunas tomografías que son muy interesantes que hacen reconstrucciones en 3 dimensiones, tridimensionales. Aquí tenemos, por ejemplo, una tomografía del hígado, ¿sí? Todo lo que es blanco lo vamos a denominar o a llamar hiperdenso, como es el caso de las vértebras o como es el caso de la sangre también. La sangre en la tomografía se ve hiperdensa.
El aire se ve hipodenso, se ve negro. En el hígado nosotros vamos a ver isodenso, que es las masas y la grasa, la vamos a ver isodensa en distintos matices de grises. Y aquí, por ejemplo, tenemos un hígado que tiene algunos quistes o algunas metástasis, no sabemos bien qué es, que luego se verá si realzan o no con contraste. Todo aquello que realce cuando aplicamos contraste, por lo general, es un tumor o tiene cierta malignidad. El agua la podemos ver gris oscuro y con contraste la vemos blanca como la sangre. Las unidades Hounsfield abarcan un rango desde +1000, que es el hueso, y -1000, que es el aire. Así que +1000 lo vamos a ver bien, bien, bien blanco, hiperdenso, y -1000, que es el aire, lo vamos a ver hipodenso, que es negro. El 0 corresponde al valor del agua. Acá tenemos las densidades que estábamos hablando recién, desde +1000 hasta -1000, y el 0 corresponde al agua. Recuerden esto, el 0 corresponde al valor del agua. Las tomografías tienen técnicas o ventanas. Tenemos principalmente 3 ventanas. La pulmonar, que vamos a ver el parénquima pulmonar, como lo vemos aquí. La mediastinal, donde se ve principalmente el corazón y los grandes vasos. Y también podemos ver partes blandas. Y luego tenemos la ósea o la de tomografía de cerebro, donde vemos bien la placa ósea de la calota. Bien, aquí tenemos una imagen de lo que es una PET, una tomografía por emisión de positrones, y lo que usa es un trazador, que es la fluorodesoxiglucosa o 18-fluorodesoxiglucosa, que es un isótopo radioactivo. Las células cancerígenas, los focos neoplásicos en general, las metástasis, consumen mucha glucosa, por eso quedan marcados de esta manera, donde hay un foco, por ejemplo, un foco cancerígeno. También estos focos, bueno, son hipercaptantes, y cualquier foco de crecimiento, o a veces en algunas infecciones también, vamos a tener focos hipercaptantes de fluorodesoxiglucosa. Y la tomografía 3D es la que vemos en la otra imagen, que es la que nos permite hacer una reconstrucción, en este caso del corazón, de la aorta, los riñones, como ustedes pueden ver en la imagen. La resonancia magnética lo que emplea es un campo magnético muy potente en pulsos de radiofrecuencia que va a alinear todos los átomos de hidrógeno. La mayor cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos en el cuerpo están en el agua. Tenemos un volumen de agua importante. No sirve para el aire, es decir, para el pulmón no tiene mucha utilidad. Tiene ciertas contraindicaciones, ya que como ustedes ven acá en el aparato, el paciente tiene que entrar en este tubo, ¿sí? De modo que si el paciente es claustrofóbico no puede entrar. Tampoco si tiene algunos objetos metálicos y algunos dispositivos electrónicos como marcapasos, prótesis o implantes grandes que no sean de titanio. Si tuviera stent, por ejemplo, después de determinado tiempo, pasados 2 o 3 meses, sí pueden hacerse resonancias. El contraste que se usa es el gadolinio, pero es un contraste que en el embarazo está contraindicado. Y la resonancia tiene distintas secuencias o distintas pasadas en la máquina que se llaman T, T1, T2, etc. T1 es la secuencia de relajación longitudinal. Vamos a ver en blanco la grasa, una hemorragia, por ejemplo, la vamos a ver en blanco, el hueso lo vamos a ver en blanco, el gadolinio, que es el contraste paramagnético también. Todo lo que es sustancia blanca del sistema nervioso central lo vamos a ver blanco. Gris, vamos a ver la sustancia gris, el hígado, el vaso, el páncreas, el riñón, los músculos y aquellas lesiones que contengan agua. Ustedes ven aquí donde está el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, también lo vemos gris oscuro. Y negro se va a ver donde hay orina, quistes, tendones, vasos y aire. En T2 se invierten los colores y vamos a ver una secuencia de relajación transversal. Aquí
En blanco vamos a ver el líquido cefalorraquídeo, que antes lo veíamos oscuro o lo veíamos en gris, la orina, los quistes, tumores, riñón, vasos y agua libre. En gris vamos a seguir viendo la sustancia gris como antes y vamos a ver también la grasa. Y en negro vamos a ver la sustancia blanca, el páncreas, el hígado, el músculo, el hueso y la cortical. Ven que aquí prácticamente ha desaparecido. El hueso lo vemos negro, los tendones, el aire y los vasos. En resonancia hablamos de intensidades, así que recuerden, en radiografía hablábamos de opacidad y radiolucidez. En ecografía hablábamos de ecogenicidad, anecoico, hiperecoico, isoecoico, hipoecoico. En tomografía hablamos de densidades, hiperdenso, isodenso, hipodenso, y en resonancia hablamos de intensidades, si es hiperintenso, si es isointenso o hipointenso. Hiperintenso cuando la señal es alta y la imagen se ve blanca brillante, como por ejemplo veíamos el hueso en T1 o el líquido cefalorraquídeo en T2. Isointenso, la señal es intermedia y lo vamos a ver como una imagen gris, principalmente en los músculos, como ven aquí en la imagen del pie, los músculos los vemos grises. Hipointenso cuando la señal es baja y la imagen la vemos oscura, como es el caso de los líquidos en general, quistes, orinas o el líquido cefalorraquídeo, pero en T1. Luego tenemos lo que llamamos centellograma o gammagrafía, que emplea isótopos radioactivos, ¿sí? Son analizados estos por un contador de centelleo y uno de los más usados quizás es el yodo radioactivo 131, que se usa para el tratamiento del hipertiroidismo cuando hay que hacer destrucción de la glándula. Hay que aislar al paciente porque el paciente queda contaminado y puede seguir emitiendo la radiación, por eso se lo aísla al paciente. También se usa tecnesio 99 metaestable como otro de los isótopos radioactivos. ¿En qué indicaciones vamos a pedir un centellograma? Para detección y control de seguimiento de tumores óseos primarios y metástasis. Para hacer diagnóstico diferencial entre osteomielitis y celulitis, para algunas fracturas que no las podamos ver por radiografía, evaluación y seguimiento de las prótesis que se hayan colocado, detección y seguimiento de enfermedad de Payet, vamos a ir viendo cómo hay focos de reabsorción ósea y de neoformación ósea, para investigar cualquier tipo de dolor óseo que no podamos determinarlo por otra manera, y lo que hablábamos de los nódulos tiroideos y la destrucción de la glándula tiroidea, y también hay un centellograma que se llama de ventilación-perfusión, que es uno de los estudios que se hace entre las 24 y 48 horas posteriores a un tromboembolismo de pulmón para ver cómo quedó perfundida el área. Aquí tenemos el centellograma o gammagrafía, en este caso un centellograma óseo para ver los focos de neoformación en la enfermedad de Payet, y en este caso un centellograma de ventilación-perfusión para ver cómo quedó perfundido el pulmón después de un tromboembolismo de pulmón. No hay que confundir el centellograma óseo con la densitometría ósea, que son placas radiográficas que se toman principalmente del fémur y la cadera. Los medios de contraste. En tomografía usamos contrastes iodados, ¿sí? Salvo la tomografía por emisión de positrones que usa la 18-fluorodesoxiglucosa. En resonancia usamos el gadolinio, que está contraindicado en embarazo. Las personas también que tengan alergia al yodo no pueden hacer una tomografía contrastada con yodo, por supuesto. En la radiografía, por lo general, se usa bario, a menos que uno sospeche de alguna perforación en el tracto digestivo, y no le podemos dar bario porque podemos causarle una peritonitis química al paciente. Y en el centellograma usamos el yodo 131 radioactivo o bien el tecnesio 99 metaestable. Aquí terminamos con la primera parte de lo que es fundamentos y bases físicas del diagnóstico por imágenes. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.